Entonces ahora sí voy a proyectar la presentación. ¿Ya pueden visualizarla? Sí, Sí, ya. Muy bien, gracias. Bien, chicos, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver qué es la psicopatología y quiero compartir con ustedes un poco de historia. Es un recorrido muy breve solamente para tener presente, pues, cuáles son los antecedentes de este campo de la psicología. Entonces, pues, para empezar, les muestro esta imagen, esta fotografía. Eh, esta fotografía, ¿qué qué les transmite? Hablando desde el tema de psicopatología, esta chica será anormal, tendrá un comportamiento anormal, tendrá alguna patología, algún trastorno mental. ¿Qué piensan? Am, pues no sé, no sabría decirlo con una foto nada más, pero Ujú, me siento que sería una imagen que aparecería en estos libros cuando hablan como de tribus urbanas y sobre los adolescentes y cosas así, pero no sé, no como patología, no sé, no creo. ujú. Muy bien, gracias, Diana. Sí, Nico, perdón, habías levantado la mano, por favor. ¿Qué opinas? compañera, opino que no podemos catalogar a una persona o diagnosticar a una persona mediante una foto, pero en cuanto a estética, pues sí se puede decir que para esa época, que era 2002, me imagino que sí se Ujú, rompía con ciertas normalidades establecidas por la sociedad. ujú, por la sociedad, muy bien, sí, 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 ok, muy bien. Pues efectivamente, la apariencia, el atuendo, ¿no? Eh, el hecho de que rompan con estereotipos o con estas cuestiones sociales, normas, reglas sociales, algo que le llamamos a veces esta etiqueta, ¿no? Esta formalidad, estos estándares, el hecho de que esta persona aparezca de esta manera, con este atuendo, pues no necesariamente nos va a indicar que la persona tiene un trastorno o que es una persona anormal desde el punto de vista de la Sí. salud, ¿verdad? Hola, Hilda, buenas noches. Entonces, pues vamos a ver qué es la psicopatología. Hay varias acepciones de la psicopatología. Pero bueno, vamos a empezar con la definición o el concepto etimológico, eh, que quiere decir la psique que sufre o que está enferma. ¿Sí? Entonces ahí sí, desde una conducta anormal, escuchamos conceptos como conducta anormal, como enfermedad mental, y ya en el DSM-5 como un trastorno mental. Y hoy en día, pues lo consideramos como esta psique que sufre, ¿no? Estos problemas mentales como un trastorno mental. Pero también Trull y pares en psicología clínica nos dicen que pues también se puede considerar algo anormal, ¿no? Primero, pues desde las normas, desde un aspecto estadístico, ¿no? Que viola esto que decía Nico, viola normas sociales o que va en contra de, ¿no? De lo que está establecido socialmente. Y entonces, si recordamos en estadística, ¿no? La curva de la normalidad o la curva, la campana de Gauss, en donde si observamos
El ancho de la población es lo que representa mayormente nuestra curva, un 68,26%, ¿no? De la población que estaría en, en cualquier aspecto o ámbito que a veces decimos es lo normal, porque la mayoría de los casos se ubican en ese 68,26%, ¿no? Pero tenemos hacia lo positivo o lo negativo los extremos de nuestra curva en donde tenemos menos casos. Está hacia un lado o hacia otro tenemos un 13,59% que estaríamos hablando de un 26 o casi un 27% y haciéndonos hacia los extremos, hacia un lado y hacia otro, también tenemos un 2,15% que estaríamos hablando de un 4,30 y ya lo mínimo en los casos extremos. eh, un 0,13% en cada lado, que estaríamos hablando pues casi pues menos de un 0,5, ¿no? Entonces, em, pues con base a esto, ¿no? Podemos decir qué sería lo, lo anormal, ¿no? Desde esa rareza o desde este punto en donde se ubicaría nuestro caso, nuestro evento, ¿no? Entonces, bueno, desde lo estadístico, pues podemos hablar también de qué es normal o qué es anormal. Pero también los autores nos dicen, ay, ya no quiere verse, ay, sí, ya, se trabó. También otra concepción del concepto de psicopatología es desde una experiencia precisamente de aflicción subjetiva, ¿no? Es decir, desde los sentimientos subjetivos, desde esta sensación de bienestar, de bienestar del individuo y en donde quizás no se sienta, no se sienta adaptado, ¿no? Entonces, bueno, hay una desadaptación por esta aflicción de cómo lo está viviendo la persona. Y una tercera acepción o concepto de psicopatología sería desde una discapacidad o disfunción, ¿no? Entonces ahí sí tenemos algo anormal. Y aquí sí ya entra el aspecto de los trastornos mentales, ¿no? El grado de las problemáticas desde el ámbito social, ocupacional, y lo vamos a ver en un momento con la definición que nos da el DSM-5 de lo que es un trastorno mental, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de, ¿no? Entre varios casos y que estamos ya revisando los casos en nuestra aula, eh, caso de depresión. Sin embargo, como ya habíamos mencionado en ese ejemplo, en esa imagen, pues un comportamiento anormal no siempre va a ser una enfermedad mental, ¿no? Entonces me regreso para Hilda y Angélica eh, mm, que no habían apreciado, ¿no? Esta imagen, ¿no? Empezamos opinando sobre esta imagen, ¿no? Empezamos así, ¿qué les representa esta imagen? Si es anormal, si esta chica tiene una enfermedad, está trastornada, tiene una patología, y bueno, pues no necesariamente, ¿no? Tener este atuendo, decía Diana, pues sería algo así como pertenecer a una tribu urbana, sí, pues no necesariamente el ir en contra de las normas preestablecidas y de manera social, pues quiere decir que la persona tiene algo anormal o una psicopatología. Entonces, pues terminamos que entonces el comportamiento anormal, diferente, extraño, eh, que no va de acuerdo a las normas preestablecidas por un grupo, por una comunidad, por una sociedad o incluso por un país, no necesariamente representa una enfermedad mental. Por eso es importante que conforme ustedes vayan revisando los temas y sobre todo adentrarnos mucho a los criterios de evaluación
y los síntomas, la sintomatología de algunos trastornos que van a ustedes analizar con los casos, pues es importante que en la medida de lo posible nos los aprendamos, ¿no? Y si no, por eso es que siempre debemos de tener a la mano nuestro manual, ya sea el DSM-5, que es el que generalmente empleamos más en psicología, pero también podemos darle una revisión a la CIE 10, la CIE 11. Hasta aquí quisieran hacer algún comentario, chicos. Si no, No, pues, gracias, Nico. Pues entonces ya en nuestra asignatura de psicopatología, pues vamos a retomar el concepto de enfermedad mental o trastorno mental que nos dicta el DSM-5. Entonces, en la definición, pues es un poco amplia. Resalté algunas palabras que son importantes, que son claves de tomar en cuenta. Entonces, nos dice que una enfermedad mental en el DSM-5 está considerado es como un trastorno mental y que es un síndrome, perdón, caracterizado por una alteración clínicamente significativa. Ya empezábamos a ver el caso de Jessica, ¿verdad? O sea, algo que generalmente no le ocurre, que es distinto, que es notorio. Entonces, es clínicamente significativo del estado, algunos de ustedes mencionaban, ¿no? El estado cognitivo, la regulación emocional, el estado de ánimo, el comportamiento, esas conductas que viene mostrando Jessica, ¿no? Entonces, el aspecto cognitivo, emocional, el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción. Jessica ya no está actuando como habitualmente lo hacía, ¿no? En diferentes ámbitos de su vida. Aquí se refiere a lo cognitivo, emocional y comportamiento, pero también más adelante vamos a ver que la parte del contexto y lo social también es importante. Entonces, refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad. Jessica ya se empieza a notar que está limitada para hacer algunas de sus actividades, desde lo que solía hacer y ahora le cuesta trabajo, lo que generalmente le causaba placer, ahora ya no. El estar en sociedad, en un ámbito de lo social, en el trabajo y con amistades y familia, ahora también ya no le resulta tan agradable o ya no lo disfruta. Entonces, muestra un estrés significativo, una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida, tal como la muerte de alguien, ¿no? De un ser querido, no constituye un trastorno mental. Pues es un evento que muchas de las personas las vivimos, ¿no? Es un evento traumático, es un evento impactante, es un evento doloroso, entonces vamos a pasar por un proceso pero va a ser temporal, ¿no? O debería ser temporal, ¿no? También habría que ver eh, esto de la persistencia o el tiempo que también mencionaron respecto al caso de Jessica. Entonces, bueno, pues un evento como la muerte de un ser querido, bueno, pues transitoriamente puede considerarse como algo traumático, ¿no? Pero no necesariamente va a ser un trastorno mental. También un comportamiento socialmente anómalo, ya sea político, religioso o sexual. Em, bueno, dice un comportamiento socialmente anómalo y los conflictos existentes, principalmente entre el individuo y la sociedad, no son trastornos mentales, salvo que la anomalía o el conflicto sean el resultado de una disfunción del individuo, como las descritas anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos eventos cuando, ahora que últimamente vemos, no solamente en México, en otros países, cuando nos pasan en las noticias las imágenes
los políticos en las cámaras de senadores, de diputados, etcétera. Esos grupos políticos en sus mesas de trabajo o sus reuniones de trabajo, pues, ¿no? Que terminan en choque, terminan en discusiones e incluso a veces hasta en golpes. Podría ser, dice nuestra definición, podría ser que no sea una enfermedad mental, ¿no? Entonces son diferencias, pero pues ya si hacemos un trabajo, ¿no? Con esas personas a profundidad, pues creo que el resultado que podamos obtener puede ser variable, pero quizá en algunas situaciones o en algunos casos de ellos podamos encontrarnos con la sorpresa de que sí hay trastorno mental, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, mientras no lo evaluamos y mientras no lo analizamos a profundidad, pues bueno, podemos decir que, bueno, el estar con ciertas problemáticas a nivel político, religioso o sexual, pues bueno, no necesariamente van a ser una enfermedad mental, una patología. Mm, Hasta aquí quisieran comentar algo respecto al concepto, a, a lo que observar en el caso, perdón, en el caso de Jessica. ¿O vamos bien? Pues yo creo que Vamos vamos bien. bien, profesora. En el caso de Jessica, al principio pensé que había un error porque en el audio yo leí que, bueno, en el audio escuché entender que ella era mamá, Ujú. que era una mujer trabajadora y que era madre. Y después en los recursos venía algo de desempeño académico y entonces dije, ah, caray, entonces es estudiante. Y bueno, ahí tuve un poquito de conflicto, pero creo entender que no, que sí es mamá, ¿verdad? Así es. No, no es Ujú, estudiante. ujú, Y, y lo que me llamó la atención en lo que estoy haciendo del análisis es ujú. que si bien es notorio que ella tiene un cambio en todo lo que es su comportamiento, si hay algo que atender, la duda que me surgió es, bueno, de lo que estoy leyendo, al parecer está padeciendo algo. No se puede declarar como tal depresión hasta que no se hagan los análisis, ¿no? Las Ujú. pruebas, para poder decir, hay un diagnóstico. Ahorita Así tendría es. que verse nada más como, pues sí, como un cambio, ¿no? De su conducta, de su comportamiento, algo anómalo, algo que se tiene, pero que revisar. No como tal podríamos decir, este es el diagnóstico, ¿verdad? Ujú. Ah, Sí, ok. así es, así es. Ujú. Algunas ocasiones, cuando los síntomas no son tan claros o no se cumplen todos los criterios, es importante decir que se tienen alguna sintomatología, ¿no? Algunos rasgos, pero sí no podemos mencionarlo como un diagnóstico como tal, ¿no? O asignar más adelante lo vamos a ver como una etiqueta o una categoría. Em, Efectivamente, lo que mencionas, por ahí estaba yo revisando lo de los aspectos que tiene Jessica y sí veía la parte de lo académico, pero en lo académico entra como la parte, sí lo académico, pero como ese rendimiento, ¿no? En sus actividades o en el trabajo. Entonces, sí lo noté también, pero qué bueno que lograste resolverlo o identificarlo bien. Eh, Entonces, más adelante para la siguiente sesión, y de aquí a que ustedes vayan haciendo las actividades, pero en la siguiente sesión vamos a revisar algo que se llama el diagnóstico diferencial, es decir, ir descartando eh, qué sí tiene, qué no tiene, qué presenta el caso, qué criterios presenta, cuáles son los síntomas exactos para entonces tomar en consideración eh, hasta hasta cinco posibles diagnósticos, pero vamos descartando.
¿sí? Hasta quedarnos con uno de ellos. Pero si a veces no queda claro, entonces es preferible decir que se cuenta con algunos rasgos y hacer la intervención más oportuna y el trabajo que le favorezca a la persona. Bien, gracias, Angie. Pues quiero comentarles un poquito la historia de la psicopatología o los antecedentes, ¿no? Entonces hice aquí dos esquemitas en donde mencionaré pues aspectos muy breves, pero para tener una idea. Entonces empezamos desde las sociedades preclásicas, eh, antes de las sociedades clásicas en Grecia, en Roma. Se consideraba a las personas que tenían, ¿no? que tenían algo extraño, algo diferente, em, como que que eran poseídas por algo mágico, por un ser mágico extraño, ¿no? Entonces es una tradición sobrenatural y mágica. Entonces, de ahí es que la persona es considerada como que está poseída, pero por una fuerza demoníaca, ¿sí? Que hay un maleficio, que le han robado el alma a la persona. Entonces, en este sentido, es que se considera a la persona que tiene algo diferente y que está mal. Entonces, pues hablamos de la demonología, que es la posesión de la persona por parte de este ser o de este ente, demonio. Y bueno, en la antigüedad grecorromana no deja de existir esta misma concepción mágica, sobrenatural, de las personas que presentan algo diferente. Sin embargo, se considera que hay algunas enfermedades físicas y con los griegos, específicamente con Hipócrates, ¿no? Si ahí recuerdan un poco la historia de la psicología, ¿no? La evolución de la psicología. Hipócrates habla de su teoría de los cuatro humores, ¿no? Nos habla de la sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra, que dependiendo de estos elementos o estas sustancias, en el organismo de una persona iba a tener determinado temperamento, determinada forma de ser, em, desde desde el campo de las teorías del desarrollo, pues diríamos que algún tipo de personalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay enfermedades mentales y que por estas sustancias es que la persona actúa de determinada manera. Y entonces también ya se empieza a considerar al cerebro como parte de estos trastornos humorales. Después, pues, nos pasamos rápidamente a la Edad Media, ¿no? Ahí, pues, una de las instituciones muy reconocidas y que sabemos, ¿no? que existió, pues, ha sido la Iglesia católica, la religión católica. Entonces, pues desde esta institución se considera pues que las personas que tienen un comportamiento distinto, pues es porque había algo así como brujería, sí también una posesión demoníaca. Entonces a partir de ahí había una conducta desviada. Y entonces, ya en el siglo XIII, pues la iglesia considera a estas personas, ¿no? Y establece que esta persona está loca, ¿no? Y este concepto de loco, pero que es una víctima inocente, ¿no? Es una víctima del diablo. Entonces, pues el trato que se le da a estas personas, pues es a partir de oraciones, a partir de, ¿no? Regar o ponerle agua bendita, hacer los exorcismos, hacer algunas peregrinaciones a lugares sagrados para pedir, ¿no? que se cure esta persona. Y bueno, seguimos avanzando, ya por ahí entre 1478, 1487 más o menos,
Se publica un libro que se llama El martillo de las brujas. Lo escriben dos frailes dominicos, se apellidan uno Kramer y otro Spenger, y ahí hablan precisamente de la brujería, de la Inquisición, del trato que se les da a las personas, pues esta cacería de brujas, ¿sí? Entonces, pues aquí, pues la figura principal, pues es esta persona que ha sido, pues endemoniada, ¿no? Por un ente, por un agente extraño, y entonces, pues también se busca a estas brujas. Se dice que la persona es culpable, que es susceptible de ser torturada y ajusticiada, ¿no? Para restaurar el pacto que se ha alterado con Dios. Entonces, pues bueno, recordamos, ¿verdad? La Santa Inquisición, los tratamientos son crueles, hay castigos físicos, ¿no? ¿Por qué? Pues se consideraba que el diablo estaba dentro de la persona. Entonces, bueno, para el Renacimiento, entre el siglo, pues empieza el XIV, más específicamente siglo XV y XVI, ya pensadores empiezan a cuestionar esta parte de la visión desde la demonología. Entonces, ya se habla de causas naturales para explicar un poco lo que es esta enfermedad mental o esta enfermedad física. Aparecen varios autores. Y para el siglo XV ya está la existencia de lo que en algún momento llamábamos manicomios. Hoy sabemos que son los psiquiátricos, pero aparecen en estos lugares para que ahí permanezcan estas personas. Entonces, un autor, Johann Weyer, a él se le considera como el padre de la psicopatología moderna y es un médico neerlandés. Para el siglo XVIII, pues ya estamos hablando de 1700. Pues ya empiezan a haber trabajos sobre observación, ¿no? De observación del comportamiento del ser humano, descripciones, pues tanto clínicas, pero del desarrollo, de lo que pasa con los niños, cómo van evolucionando, ¿no? Este desarrollo del ser humano, y entonces, pues ¿no? Se empiezan a notar que hay estos desarrollos normales y desarrollos que son anormales, que ya se empiezan a considerar como trastorno, ¿no? Y entonces, pues nuevamente hay instancias, lugares en donde se remiten a las personas enfermas. Déjenme mover los recuadritos porque si no, no alcanzamos a ver. En 4 minutos y medio se va a terminar la sesión, entonces recuerden, regresamos con el mismo enlace, por favor. Y bueno, para finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, pues empieza a haber una reforma asistencial, ¿no? Los tratos a este tipo de personas. em, ya se abandona el modelo hipocrático, el modelo de la teoría de los humores. Aparece la Ilustración, este movimiento francés o en algunos otros países en Europa, la Ilustración que nos habla de los derechos del hombre y todos estos principios para cuidar la integridad y el trato digno de las personas, ¿no? Entonces, eso hace que haya un cambio y sobre todo el trato en las instituciones de estas personas a quienes se considera como enfermos mentales, y pues un trato más en la cuestión de tomar en cuenta la ética y la moral. Hay una nueva clínica, es decir, un nuevo movimiento clínico para este, atender y evaluar a las personas. Se llama método clínico descriptivo, que es la observación del comportamiento y la sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Y empezar a clasificar y agrupar, que es lo que vamos a ver enseguida.
Ahora muevo otra vez los recuadritos para este lado. Y entonces a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? 1900, 1800, no, 1800, 1900, pues ya hay varias teorías explicativas desde la biología, desde la psicología. Desde la biología, pues tratan de establecer una relación directa de los trastornos mentales y las lesiones con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver trabajos sobre el sistema nervioso. Kraepelin recopila y sistematiza gran cantidad de cuadros clínicos a partir de todas estas observaciones que ya se habían descrito y entonces también empieza a hacer las agrupaciones de acuerdo a las afinidades clínicas. Entonces, como que ya van apareciendo por ahí estas clasificaciones, no nada más desde el DSM, ¿no? La historia del DSM, sino desde antes. En psicología, pues en Europa ya sabemos, con Freud, con quien estudió Charcot, Janet, Bleuler, en Estados Unidos, Meyer, aparece el psicoanálisis a finales del siglo XIX y entonces eh, a partir del psicoanálisis nos dice que eh, pues hay una génesis en el trastorno mental. em, al revisar la historia de la persona, ¿no? Y que algo interno puede ser la causa de los problemas. Entonces, bueno, el tema de psicoanálisis es muy amplio, pero bueno, solo por mencionar algún trabajo. En Estados Unidos hay una reforma en contra del internamiento indiscriminado de las personas en los psiquiátricos. Entonces ahí empieza a haber un trabajo sobre sobre higiene mental para que haya mejoras en el sistema hospitalario. Empieza a haber nuevas terapias, nuevos métodos asistenciales e incluso la terapia ocupacional para estas personas. Y pues al final de la Segunda Guerra Mundial, pues entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pues hay un avance no solamente en las ciencias y no solamente en la psicología, sino en la ciencia en general, en las comunicaciones, en el desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, pues aparece